La Iglesia Primitiva, de Edmund Hammer Bradmet. Prefacio a la edición española. Edmund Hammer Bradmet nació en Lancashire, Inglaterra, en el año 1861. Siendo aún muy joven, se dedicó al estudio personal del Nuevo Testamento. Por medio de sus estudios, él se convenció de la necesidad de seguir el modelo para la Iglesia que él había sido presentada por Cristo y los apóstoles. Cuando el señor Broadbent todavía era algo joven, aún en los 21 años, él comenzó a viajar mucho. A medida que él viajó por toda Europa y Asia, encontró numerosas congregaciones locales e independientemente de que habían sido moldeadas a la manera de las enseñanzas que él había encontrado en su estudio del Nuevo Testamento. Por medio de su investigación, el señor Broadbent se dio cuenta de otras congregaciones similares de humildes seguidores de Cristo que en conjunto constituían lo que él mismo había nombrado como la Iglesia Peregrina. Este tipo de congregaciones había existido desde la Iglesia primitiva y peregrina. Había sido fundada por Jesucristo y sus apóstoles. El señor Broadbent sintió que sería útil recopilar lo que podría ser conocido acerca de la Iglesia peregrina a través de la historia y publicar esos descubrimientos en una secuencia ordenada. Esto dio como resultado la publicación en inglés de The Pilgrim Church, la Iglesia Peregrina, en 1931. La historia de la Iglesia Peregrina no es la historia de una denominación específica ni de las denominaciones como tales. Al contrario, es la historia de una fe verdadera y sencilla en Cristo de individuos de todas las clases sociales que se fueron formando ellos mismos en congregaciones locales y se sometieron unos a otros bajo el liderazgo directo de Jesucristo. Tanto los triunfos como los fracasos de aquellos que han pertenecido a la Iglesia Peregrina han sido registrados fielmente en este libro. La solidez de sus doctrinas, así como las ocasionales aberraciones doctrinales entre ellos, también han sido registradas aquí. Le hacemos un llamado, amado lector, a que siga a Cristo junto a los demás peregrinos de hoy. Aprenda de los triunfos y fracasos de la Iglesia peregrina a través de la historia como ha sido registrada en este libro. Compare todas las cosas con la inmutable palabra de Dios. Otro capítulo en la historia de la Iglesia Peregrina está siendo escrito ahora mismo por todas las personas en todas partes que buscan seguir a Cristo. Que este libro sirva para señalarle a usted la verdad como se presenta en las Escrituras. El Señor viene. Capítulo 1. Comienzos. El Nuevo Testamento es el digno cumplimiento del Antiguo. Es el único fin legítimo hacia el cual podían señalar la ley y los profetas. Este no se deshace de ellos, sino que los enriquece por medio de cumplirlos y sustituirlos. Además, lleva implícito un carácter de perfección y no presenta el comienzo rudimentario de una nueva era que requerirá constantes modificaciones y cambios para suplir las necesidades de los tiempos cambiantes, sino que es una revelación apta para todos los hombres de todos los tiempos. Jesucristo no nos pudiera haber sido revelado de mejor manera que como lo hacen los 4 evangelios. Tampoco las consecuencias o doctrinas que se desprenden de los hechos de su muerte y resurrección no pueden haber sido enseñadas de una manera más correcta que como lo hacen las. El Antiguo Testamento registra la formación e historia de Israel, pueblo mediante el cual Dios se manifestó al mundo hasta la llegada de Cristo. El Nuevo Testamento revela la Iglesia de Cristo, la cual consta de todos los que han nacido de nuevo por medio de la fe en el Hijo de Dios, llegando a ser así partícipes de la vida divina y eterna. Juan 3:16. Este cuerpo, la Iglesia entera de Cristo, no puede ser visto ni puede obrar en un solo lugar debido a que muchos de sus miembros ya están con Cristo y otros están dispersos por todo el mundo. El mismo está llamado a darse a conocer y llevar su testimonio en la forma de iglesias de Dios en distintos lugares y en diferentes épocas. Cada una de estas iglesias está compuesta por aquellos discípulos del Señor Jesucristo que, en el lugar donde viven, se congregan en su nombre. A ellos se les prometía la presencia del Señor y les es dada la manifestación del Espíritu Santo de distintas maneras por medio de todos sus miembros. Véase Mateo
18, 20 y 1 Corintios 12, 7. Cada una de estas iglesias tiene una relación directa con el Señor, recibe su autoridad de Él y es responsable ante Él. Véase Apocalipsis capítulo 2 y 3. No existe evidencia alguna de que una iglesia deba controlar a otra o de que deba existir alguna unión organizada entre las mismas. Sin embargo, a todas ellas les une una hermandad personal, íntima, en el Señor. Véase Hechos 15, 36. El objetivo fundamental de las iglesias es dar a conocer el mundo entero y al mundo entero el Evangelio o las buenas nuevas de salvación. Esto fue el mandato del Señor antes de su ascensión. A la vez prometió dar el Espíritu Santo como el poder mediante el cual debe llevarse a cabo esta misión. Véase Hechos 1:8. Los sucesos en la historia de las iglesias en el tiempo de los apóstoles han sido seleccionados y registrados en el libro de los Hechos de manera que establezcan un modelo permanente para las iglesias de todos los tiempos. El desviarse de este modelo ha traído consigo consecuencias desastrosas y todo avivamiento y restauración se ha debido, al menos en parte, a un regreso a este modelo y a los principios que aparecen en las Escrituras. La siguiente narración de algunos sucesos posteriores, compilada con información de varios escritores, muestra que ha habido una sucesión continua de iglesias compuesta por creyentes cuyo objetivo principal ha sido actuar sobre la base de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Esta sucesión no necesariamente se ha encontrado en un lugar determinado, ya que a menudo tales iglesias han sido dispersadas o se han degenerado, pero ha surgido otras similares en otros lugares. El modelo aparece descrito tan claramente en las Escrituras que ha hecho posible el surgimiento de iglesias de este tipo en otros lugares y entre creyentes que no sabían que otros discípulos antes que ellos habían tomado el mismo sendero o no sabían que habían otros en su mismo tiempo, pero en otras partes del mundo. En la narración se menciona cualquier suceso relacionado con la historia en general, siempre y cuando la relación contribuya a lograr una mejor comprensión de las iglesias descritas. También se hace referencia a algunos movimientos espirituales que, si bien no condujeron a la formación de iglesias basadas en el modelo del Nuevo Testamento, sí arrojaron la luz sobre aquellos que resultaron en la fundación de iglesias de este tipo. A partir de Pentecostés, hubo una rápida difusión del Evangelio. La gran cantidad de judíos que lo escucharon en la fiesta de Jerusalén cuando fue predicado por primera vez, llevaron las buenas nuevas a las diferentes naciones de su dispersión. Aunque es solo de los viajes misioneros del apóstol Pablo que el Nuevo Testamento ofrece una descripción pormenorizada, los otros apóstoles también viajaron ampliamente, predicando y fundando iglesias en extensas áreas. Todos los que creyeron se convirtieron en testigos de Cristo y para Cristo. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Hechos 8:4. La práctica de fundar iglesias donde hubiera creyentes, aunque fueran pocos, le dio la permanencia a la obra y, como desde el principio, cada iglesia fue enseñada a depender del Espíritu Santo y a ser responsable ante Cristo. Estas se convirtieron en centros para la proclamación y propagación de la palabra de vida. Por ello, a la iglesia recién fundada de los tesalonicenses se le dijo: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. 1 Tesalonicenses 1:8. Aunque cada iglesia era independiente de cualquier organización o asociación de iglesias, se mantuvo una relación íntima con otras iglesias. Relación esta que era continuamente revitalizada por las visitas frecuentes de hermanos que ministraban la palabra de Dios. Véase Hechos 15:36. Las reuniones tenían lugar en casas privadas, en cualquier recinto disponible o al aire libre, sin requerir de ninguna instalación en específico. Esta atracción de todos los miembros hacia el servicio, esta movilidad y unidad no organizada, permitiendo una variedad que solo enfatizaba la unión de una vida común en Cristo y la permanencia del mismo Espíritu Santo, preparó las iglesias para sobrevivir la persecución y llevar a cabo su comisión de llevar a todo el mundo el mensaje de salvación. La primera predicación del Evangelio fue hecha por judíos a los judíos, y el lugar donde frecuentemente se desarrolló fue en las sinagogas. El sistema de sinagogas es el medio simple y eficaz a través del cual el concepto de nacionalidad y unidad religiosa de los judíos han sido preservados a través de los siglos
de su dispersión entre las naciones. El centro de la sinagoga es el Antiguo Testamento, y el poder de las Escrituras y de las sinagogas se muestra en el hecho de que la diáspora judía no ha podido ser extinguida ni absorbida por las naciones. Los objetivos fundamentales de la sinagoga eran la lectura de las Escrituras, la enseñanza de sus preceptos y la oración, y sus orígenes se remontan a los tiempos antiguos. En el Salmo 74, 4 y 8 aparece el lamento. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Se dice que Esdras, a su regreso del cautiverio, organizó más las sinagogas, y la posterior dispersión de los judíos hizo que las sinagogas tomaran aún más importancia. Cuando el templo, el centro judío, fue destruido por los romanos, las sinagogas, que ya se encontraron ampliamente diseminadas, demostraron ser una unión indestructible, sobreviviendo a todas las persecuciones que siguieron. En el centro de cada sinagoga hay un arca en el cual se mantienen las Escrituras, y al lado de esta se encuentra la tribuna desde donde se leen. El intento dirigido por Bar Kokhba en el 135 después de Cristo fue uno de los tantos esfuerzos hechos para librar a Judea del yugo romano. Si bien por un corto periodo de tiempo pareció tener algún éxito, fracasó como los demás y solo trajo consigo un terrible castigo sobre los judíos. Aunque el uso de la fuerza fracasó en sus intentos por liberarlos, fue su acercamiento en torno a las Escrituras como su centro lo que evitó su desaparición. Resulta, pues, evidente la semejanza y la relación existente entre las sinagogas y las iglesias. Jesús se convirtió en el centro de cada una de las iglesias dispersas por todo el mundo. Al decir, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en el medio de ellos. Mateo 18:20. Además, Él les proveyó las Escrituras para que fueran su guía inalterable. Por esta razón, ha resultado imposible exterminar las iglesias. Cuando en un lugar han sido destruidas, han aparecido en otros lugares. Los judíos de las diásporas desarrollaron un gran celo por dar a conocer al Dios verdadero entre los paganos, y una gran cantidad de los paganos se convirtió al Señor por medio de sus testimonios. En el siglo III a.C., se logró la traducción de las Escrituras del idioma hebreo al griego en la versión Septuaginta, y teniendo en cuenta que el idioma griego fue en aquel tiempo, como más adelante, el medio principal de comunicación entre los pueblos de diferentes idiomas, la Septuaginta resultó ser un medio inestimable mediante el cual las naciones gentiles podían llegar a conocer las Escrituras del Antiguo Testamento. Provistos de este aporte, los judíos usaron tanto las sinagogas como las oportunidades que les brindaba el comercio para llevar a cabo su misión. Jacobo, el hermano del Señor, dijo: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Hechos 15:21. Es por esto que muchos, tanto griegos como ciudadanos de otras naciones, fueron traídos por las sinagogas. Muchos de ellos, cargados de pecados y opresiones resultantes del paganismo, confundidos e insatisfechos por sus filosofías, llegaron a conocer al único Dios verdadero al escuchar la ley y los profetas. El comercio también vinculó a los judíos a toda clase de personas, y ellos aprovecharon esto diligentemente para difundir el conocimiento de Dios. En este tiempo, por ejemplo, un gentil buscador de la verdad escribe que él había decidido no ser partidario de ninguna de las principales tendencias filosóficas del momento, ya que dichosamente un judío comerciante de lino que había llegado hasta Roma le había dado a conocer al Dios verdadero de la manera más sencilla. En las sinagogas había libertad para ministrar. Jesús acostumbraba a enseñar en ellas, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Lucas 4:16. Cuando Bernabé y Pablo llegaron a Antioquía de Pisidia, fueron ambos puestos en la sinagoga y se sentaron allí. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos,
Si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Hechos 13:15. Cuando vino Cristo, el Mesías, el cumplimiento de las esperanzas y el testimonio de todo el pueblo de Israel, un gran número de judíos y prosélitos religiosos creyeron en él, y las primeras iglesias fueron fundadas entre ellos. Pero los gobernantes del pueblo, teniendo envidia de la prometida simiente de Abraham, el principal hijo de David, y celosos de la inclusión y bendición de los gentiles como lo anunciaba el Evangelio, rechazaron a su Rey y Redentor, persiguieron a sus discípulos y continuaron en sus caminos de tristeza, sin el Salvador que era para ellos primeramente la expresión misma del amor y del poder salvador de Dios para con los hombres. Puesto que la iglesia se formó inicialmente entre los círculos judíos, los judíos fueron precisamente sus primeros adversarios. Pero la iglesia creció y se extendió, y cuando los gentiles se convirtieron a Cristo, la iglesia entró en conflicto con las ideas griegas y con el poder romano. Encima de la cruz de Cristo, su acusación fue escrita en hebreo, griego y latín. Véase Juan 19:20. Y fue en el marco del poder político y espiritual representado por estos idiomas que la iglesia comenzó a padecer y también a ganar sus primeros trofeos. La religión judía afectó a la iglesia no solo en la forma de ataques físicos, sino además y más permanentemente al imponerle a los cristianos la ley. Es por ello que escuchamos a Pablo en las epístolas a los Gálatas protestando contra tales ideas retrógradas. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Gálatas 2:16. Del libro de los Hechos y la epístola a los gentiles podemos apreciar que el primer peligro serio que amenazó a la iglesia cristiana fue el de estar confinada dentro de los límites de una secta judía y perder por ello su poder y libertad de llevar al mundo entero el conocimiento de la salvación de Dios en Cristo. La filosofía griega, en su búsqueda de alguna teoría acerca de Dios, alguna explicación de los fenómenos de la naturaleza y de alguna norma de conducta, no dejó escapar a ninguna de las religiones y especulaciones que venían, lo mismo de Grecia, Roma, África o Asia. Una gnosis o conocimiento, un sistema filosófico tras otro surgía y se convertía en el tema de discusión candente. La mayoría de los sistemas gnósticos se formaron tomando prestado de una gran variedad de fuentes. Combinaban las enseñanzas y prácticas paganas con las judías y posteriormente con las cristianas. Los mismos exploraban los misterios que eran accesibles solamente por los iluminados y que iban más allá de las formas externas de las religiones paganas. A menudo enseñaban la existencia de dos dioses o principios, luz y el otro tinieblas, o sea, bien y el mal. En su opinión, la materia y las cosas materiales eran productos del poder de las tinieblas y estaban bajo su control, mientras que atribuían las cosas espirituales al Dios superior. Estas especulaciones y filosofías crearon las bases para la formación de muchas herejías que desde sus inicios invadieron la iglesia cristiana, las cuales ya eran combatidas por los escritos tardíos del Nuevo Testamento, especialmente los de Pablo y Juan. Las medidas tomadas para hacer frente a estos ataques y preservar una unidad de doctrina afectaron a la iglesia aún más que las propias herejías, debido a que estas medidas fueron responsables en gran parte del rápido crecimiento del poder y control del episcopal junto al sistema clerical que tan pronto en la historia y de manera tan grave comenzó a modificar el carácter de las iglesias. Poco a poco, el Imperio Romano fue arrastrado hacia un ataque contra las iglesias, ataque que más adelante dedicó todo su poder y recursos a la aniquilación y destrucción de las mismas. Fue así como aproximadamente en el año 65 fue ejecutado el apóstol Pedro y unos años más tarde el apóstol Pablo. La destrucción de Jerusalén por los romanos en el año 70 después de Jesucristo acentuó el hecho de que las iglesias no les daba ninguna cabeza o centro visible en la tierra. Luego el apóstol Juan, al recibir su evangelio, sus epístolas y el Apocalipsis, llevó las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento a una conclusión digna de todo lo que había tenido lugar anteriormente. Existe una diferencia notable entre el Nuevo Testamento y los escritos del mismo periodo y de periodos posteriores que no están incluidos en la lista o el canon de las escrituras inspiradas.
Aunque es fácil notar lo bueno que contienen estos escritos posteriores, su inferioridad es inequívoca. Si bien exponen las Escrituras, defienden la verdad, refutan errores y exhortan a los discípulos, también manifiestan el creciente alejamiento de los principios divinos del Nuevo Testamento, lo cual ya había comenzado en los tiempos de la Iglesia Apostólica y se acentuó rápidamente más tarde. Escrita en el transcurso de la vida del apóstol Juan, la primera epístola de Clemente a los Corintios ofrece una panorámica de las iglesias en las postrimerías del período apostólico. Clemente fue un anciano de la iglesia de Roma. Él había visto a los apóstoles Pedro y Pablo, a cuyos martirios se refiere en esta carta que comienza: de la iglesia de Dios en Roma a la iglesia de Dios en Corinto. En esta epístola, Clemente habla de las persecuciones a las que ellos se enfrentaron empleando un tono de victoria. Por ejemplo, escribe de mujeres siendo perseguidas que, luego de haber padecido tormentos indecibles, concluyeron el curso de su fe con firmeza y, aunque débiles físicamente, recibieron una noble recompensa. El tono empleado en su epístola es muy humilde. El escritor dice: les escribimos no para simplemente recordarles sus deberes, sino también para recordárnoslos a nosotros mismos. Además, aparecen alusiones frecuentes al Antiguo Testamento y a su valor como sombra o tipo, así como muchas citas del Nuevo Testamento. La esperanza del regreso del Señor es un tema constante a través de su epístola. También les recuerda el camino de la salvación, el cual no está en la sabiduría o en las buenas obras, sino en la fe. Y agrega que la justificación por fe no debe nunca hacernos perezosos en las buenas obras. Sin embargo, aún aquí ya es evidente el distanciamiento entre el clero y el laicado, distanciamiento que se desprende de las ordenanzas del Antiguo Testamento. En sus últimas palabras a los ancianos de la iglesia de Efeso, el apóstol Pablo los convoca y se dirige a ellos con un "y como a quienes el Espíritu Santo había puesto por obispos". Véase Hechos 20. En todo pasaje se muestra que ambos títulos se refieren a los mismos hombres y que había varios de ellos en la misma congregación. Sin embargo, Ignacio escribió algunos años después que Clemente y, aunque también había conocido a varios de los apóstoles, le da al obispado una importancia y autoridad no solo desconocidas en el Nuevo Testamento, sino que además va más allá de lo que el mismo Clemente le atribuía. Al comenzar sobre Hechos 20, Ignacio plantea que Pablo envió desde Mileto a Efeso y llamó a los obispos y presbíteros, utilizando así dos títulos para referirse a lo mismo. También dice que estos eran de Efeso y de las ciudades vecinas, opacando así el hecho de que la iglesia en Efeso tenía varios supervisores u obispos. Uno de los últimos hombres que conoció personalmente a uno más de los apóstoles fue Policarpo, obispo en Esmirna, que fue ejecutado en aquella ciudad en el año 156 después de Jesucristo. Desde hacía mucho tiempo, Policarpo había sido instruido por el apóstol Juan y había estado muy cercano a otros que también habían conocido al Señor. Ireneo es otro eslabón en la cadena de contactos personales hasta los tiempos de Cristo. Este fue instruido por Policarpo y fue ordenado obispo de Lyon en el año 177 después de Jesucristo. La práctica del bautismo de creyentes sobre su confesión de fe en el Señor Jesucristo, como enseña y ejemplifica el Nuevo Testamento, fue continuada posteriormente. La primera referencia clara que hace al bautismo de infantes aparece en un escrito de Tertuliano en el año 197 después de Jesucristo, en el cual él condena el comienzo de la práctica del bautismo a los fallecidos y a infantes. Sin embargo, el camino para este cambio había sido preparado mediante la enseñanza acerca del bautismo que era divergente de la práctica enseñada en el Nuevo Testamento, pues a principios del segundo siglo ya se enseñaba la regeneración bautismal. Esto, unido al cambio igualmente impresionante por medio del cual la recordación del Señor y su muerte, es decir, partir el pan y beber el vino entre sus discípulos, se transformó en un acto desempeñado por un sacerdote y considerado como un milagro. Acentuó aún más el distanciamiento entre el clero y el laicado.
El crecimiento de un sistema clerical bajo el dominio de los obispos, que más adelante fueron gobernados por los metropolitanos, que controlaban extensos territorios, sustituyó el poder y la obra del Espíritu Santo y la dirección de las Escrituras a nivel de iglesias locales por una organización humana y unas cuantas formas religiosas. Este desarrollo fue gradual y muchos no se dejaron arrastrar por él. Al principio, no hubo una pretensión alguna de que una iglesia debía controlar a otra, aunque una iglesia pequeña podía solicitarle a otra más grande que enviara hombres escogidos para que la ayudara en asuntos de importancia. Las conferencias locales de obispos tuvieron lugar de vez en cuando, pero hasta fines del segundo siglo no parece que se acostumbrara a celebrar tales reuniones a menos que por alguna ocasión especial resultara conveniente para que aquellos interesados se reunieran en conferencia. Tertuliano escribió: no es cosa de la religión imponer la religión, la cual debe ser adoptada libremente, no por la fuerza. Orígenes, uno de los maestros más relevantes, así como uno de los padres más espirituales de su tiempo, aportó un planteamiento claro acerca del carácter espiritual de la Iglesia. Nacido en Alejandría en el año 185 después de Jesucristo, de padres cristianos, Orígenes fue uno de los que desde su niñez experimentó las obras del Espíritu Santo en su vida. Sus excelentes relaciones con su sabio y devoto padre, Leónidas, su primer maestro de las Escrituras, quedaron demostradas de manera impactante cuando, en ocasión del encarcelamiento de su padre por causa de la fe, Orígenes, con tan solo 17 años de edad, trató unirse a él en prisión. Solo fue impedido por la estratagema de su madre de esconder su ropa. No obstante, él se mantuvo escribiéndole a su padre en prisión y animándolo a que se mantuviera firme. Cuando Leónidas fue ejecutado y su propiedad confiscada, el joven Orígenes se convirtió en el sostén principal de su madre y 6 hermanos menores. Su extraordinaria capacidad como maestro pronto lo hizo resaltar, y si bien él mismo se trataba con una severidad extrema, mostraba una gran bondad hacia los hermanos perseguidos al hacerse partícipes de sus sufrimientos. Por un tiempo se refugió en Palestina, donde sus enseñanzas y escritos llevaron a los obispos a escuchar como alumnos sus exposiciones de las Escrituras. Demetrio, el obispo de Alejandría, indignado al ver que Orígenes, un laico, se atreviera a instruir a obispos, lo censuró y lo obligó a regresar a Alejandría. Pero a pesar de que Orígenes se sometió a Demetrio, este finalmente lo excomulgó en el año 231 después de Jesucristo. El encanto peculiar de su carácter y la profundidad y percepción de sus enseñanzas atrajo a hombres que lo siguieron fielmente, los cuales continuaron sus enseñanzas aún después de su muerte. Orígenes murió en el año 254 después de Jesucristo, como resultado de las torturas a las que había sido sometido 5 años atrás en Tiro durante la persecución de Ciano. Orígenes planteó que la Iglesia consta de todos aquellos que han experimentado en sus vidas el poder del Evangelio eterno. Estos forman la verdadera Iglesia espiritual, la cual no siempre coincide con la que los hombres conocen como Iglesia. Su entusiasmo y mentalidad especulativa lo llevaron más allá de lo que la mayoría comprendía, de modo que muchos lo consideraron herético en sus enseñanzas, pero él hacía una distinción entre aquellas cosas que tenían que ser expuestas clara y dogmáticamente y las que habían de ser expuestas con prudencia para su consideración y análisis. Con relación a estas últimas, él dijo: no obstante, acerca de cómo serán las cosas, solo Dios lo sabe con certeza, y aquellos que son sus amigos por medio de Cristo y el Espíritu Santo. Orígenes dedicó su laboriosa vida a exponer claramente el contenido de las Escrituras. Su gran obra, la Exapla, hizo posible una comparación expedita de distintas versiones de las Escrituras. Muy diferente de Orígenes fue Cipriano, obispo de la iglesia que estaba en Cartago y nacido aproximadamente en el año 200 después de Jesucristo. Este usa libremente el término la Iglesia Católica y no ve la salvación fuera de esta.
de manera que en su tiempo ya estaba formada la antigua Iglesia Católica, o sea, la iglesia que antes de la época de Constantino reclamaba para sí el nombre de católica y que excluía a todos aquellos creyentes que no se conformaban a ella. Refiriéndose en uno de sus escritos a Noviciano y a los que simpatizaban con él en sus esfuerzos por lograr una mayor pureza en las iglesias, Cipriano denuncia la maldad de una ordenación ilegal hecha en oposición a la Iglesia Católica. Él dice que aquellos que aprobaron las ideas del noviciano no podían tener comunión con tal iglesia porque procuran mutilar y hacer pedazos el cuerpo de la Iglesia Católica, habiendo cometido ya el crimen de abandonar a su madre, y que deban regresar a la iglesia ya que han actuado contrario a la unidad católica. También dice, hay cizaña en el trigo. Sin embargo, no debemos apartarnos de la iglesia, sino trabajar diligentemente para que seamos trigo en ella, siendo vasijas de oro o plata en la gran casa. Cipriano sugirió la lectura de los panfletos como ayuda a cualquier persona en duda y al referirse a Noviciano afirmó: aquel que no esté en la iglesia de Cristo no es cristiano. Existe una sola iglesia y además un solo episcopado. A medida que las iglesias se incrementaban, fue disminuyendo el entusiasmo inicial y aumentó la conformidad al mundo y a sus costumbres. Esta situación no progresó sin que hubiera protesta. A medida que se desarrollaba la organización del grupo de iglesias católicas, dentro de las mismas se fueron formando grupos que estaban a favor de una reforma. Algunas iglesias se separaron de este grupo y otras, apegándose a las doctrinas y a las prácticas originales del Nuevo Testamento en mayor o menor escala, se separaron poco a poco de las iglesias que eran en gran medida las que habían abandonado. El hecho de que el sistema de la Iglesia Católica posteriormente se convirtiera en el acceso dominante resultó que hoy es posible tener a una gran cantidad de su literatura, mientras que la literatura de aquellos que no estaban de acuerdo con la misma ha sido suprimida, y así que principalmente lo que sabemos de ellos se ha deducido de los escritos dirigidos en su contra. Es por ello que resulta fácil llevarse la errónea impresión de que en los primeros 3 siglos había una iglesia católica unida y un variado conjunto de iglesias heréticas relativamente insignificantes. Sin embargo, lo cierto es que en aquel tiempo, al igual que ahora, se estaban dando todo lo contrario. Había distintos grupos de iglesias que excluían mutuamente y un buen número de maneras de creer, cada una marcada por alguna característica específica. Los muchos grupos que obraron por lograr una reforma en iglesias católicas sin apartarse de ellas eran conocidos como los montañistas. El uso del nombre de algún hombre prominente, en este caso era Montano, para describir un movimiento espiritual extenso y que resulta un tanto engañoso, aunque muchas veces esto debe ser aceptado por razones de conveniencia. No obstante, esto siempre debe hacerse con ciertas reservas, pues por más importante que un hombre llegue a ser como líder y exponente, un movimiento espiritual que afecta a multitudes de personas representa algo mucho mayor y más significativo. Como resultado de la creciente mundanería dentro de la iglesia y la manera en que entre los líderes el aprendizaje fue ocupando el lugar del poder espiritual, muchos creyentes sintieron profundamente el deseo de vivir una experiencia nueva con la presencia y el poder del Espíritu Santo y buscaron avivamiento espiritual y un regreso a las enseñanzas prácticas apostólicas. En Frigia, Montano comenzó a enseñar su doctrina en el año 156 después de Jesucristo. Él y sus seguidores comenzaron a protestar contra el descuido prevaleciente en las relaciones de la Iglesia con el mundo. Entre ellos, algunos aseguraban tener una manifestación especial del Espíritu Santo, en particular 2 mujeres, Prisca y Maximilia. La persecución ordenada por el emperador Marco Aurelio en el año 177 después de Jesucristo aceleró la esperanza de la venida del Señor y las aspiraciones espirituales de los creyentes. Los montañistas tenían la esperanza de formar congregaciones que regresaran a la piedad que una vez se practicó en la iglesia primitiva,
esto es, vivir como los que esperan la venida del Señor y especialmente darle al Espíritu Santo el lugar debido en la iglesia. Si bien entre ellos hubo exageraciones acerca de las revelaciones espirituales que algunos decían tener, ellos enseñaron y practicaron una reforma que era necesaria. Aceptaron en sentido general la organización que se había desarrollado en las iglesias católicas y trataron de permanecer dentro de su comunión. No obstante, mientras que los obispos católicos deseaban incluir en la iglesia tantos partidarios como les fuera posible, los montañistas insistían constantemente en la necesidad de lograr evidencias contundentes del cristianismo en la vida de los aspirantes. El sistema católico obligaba a los obispos a aumentar su control, pero los montañistas se oponían a esto, alegando que la dirección de las iglesias les correspondía al Espíritu Santo y que se les debía permitir que hiciera su obra. En el Oriente, estas diferencias pronto condujeron a la formación de iglesias separadas del sistema católico, pero en Occidente, los montañistas permanecieron mucho tiempo como sociedades dentro de las iglesias católicas, y no fue sino hasta después de muchos años que fueron excluidos de las mismas o ellos las abandonaron. En Cartago, Perpetua y Felicitas, el relato conmovedor de su martirio, ha conservado su memoria. Eran aún, aunque montañistas, miembros de la Iglesia Católica en el momento de su martirio, en el año 207 después de Cristo. Por otra parte, apenas a principios del tercer siglo, el gran líder entre las iglesias africanas, el eminente escritor Tertuliano, al unirse a los montañistas, se separó de la Iglesia Católica y él escribió: donde hay aunque sea 3 personas, incluyendo a los del laico, allí hay una iglesia. Un movimiento muy diferente que se propagó ampliamente hasta convertirse en uno de los rivales más serios del sistema católico fue el de los marcionistas, del cual Tertuliano, uno de sus adversarios, escribió: la tradición herética de Marción ha invadido todo el mundo. Marción nació en Sinope, en el año 85 después de Jesucristo, a la orilla del Mar Negro, y se crió entre las iglesias en la provincia de Ponto, donde el apóstol Pedro había trabajado. Véase 1 de Pedro 1:1. Y de cual Aquila era oriundo. Véase Hechos 18:2. Poco a poco Marción desarrolló su doctrina, pero no fue sino hasta que estaba a punto de cumplir sus 70 años que sus enseñanzas fueron publicadas y ampliamente discutidas en Roma. Su alma fue puesta a prueba al enfrentarse a los grandes problemas de la maldad existentes en el mundo, la diferencia entre la revelación de Dios en el Antiguo Testamento y la contenida en el Nuevo, la oposición de la ira y el juicio por una parte, al amor y a la misericordia por otra, y la ley con respecto al Evangelio. Incapaz de reconciliar estas divergencias sobre la base de las Escrituras como generalmente se comprendían en las iglesias, Marción adoptó una forma de teoría dualista como la que ya prevalecía en aquella época. Él afirmaba que el mundo no había sido creado por el Dios Altísimo, sino por un ser inferior, el Dios de los judíos. También planteaba que el Dios Redentor se manifestó en Cristo, quien, sin tener ninguna relación previa con el mundo, pero a causa de su amor y para salvar al mundo que había fracasado y liberar al hombre de su miseria, vino al mundo. Según la doctrina de Marción, Cristo llegó al mundo como un extraño y un desconocido, y por consiguiente fue atacado por el supuesto creador y amo del mundo, así como por los judíos y todos los siervos del Dios de este mundo. Marción enseñó que el deber del verdadero cristiano era oponerse al judaísmo y a la forma tradicional del cristianismo, la cual, en su opinión, era solo una rama del judaísmo. Él no estaba de acuerdo con las sectas del tipo gnóstico, ya que él no predicaba que la salvación se alcanzara por medio de los misterios o a través de aumentar el conocimiento, sino por medio de la fe en Cristo. Al principio, apuntó hacia una reformación de las iglesias cristianas, aunque más tarde estas y los seguidores de Marción se excluyeron mutuamente. Como sus ideas no encontraron fundamentos en las Escrituras, Marción se convirtió en un crítico de la Biblia de la más drástica especie. Él aplicó su teoría de las Escrituras y rechazó todo lo que en ellas estaba en oposición manifiesta con dicha teoría, reteniendo solamente lo que a su parecer la apoyaba. Pero aún de lo que se aceptaba,
hacia una interpretación conforme a sus propias ideas y no según el tono general de las Escrituras. Incluso agregó contenido a las Escrituras donde lo consideró conveniente. De modo que, aunque inicialmente él había aceptado todo el contenido del Antiguo Testamento, más tarde lo rechazó, alegando que esta era una revelación del Dios de los judíos y no del Dios altísimo y redentor, pues profetizaba de un Mesías judío y no de Cristo. Él opinaba que los discípulos se equivocaron al creer que Cristo era el Mesías judío, al sostener que el verdadero evangelio había sido revelado solo a Pablo. Marción rechazó también el Nuevo Testamento, con excepción de ciertas epístolas de Pablo y el Evangelio de Lucas, el cual posteriormente editó libremente para deshacerse de lo que se suponía su teoría. Él enseñaba que el resto del Nuevo Testamento era la obra de los judíos empeñados a destruir el verdadero evangelio, y que estos además habían intercalado con el mismo propósito los pasajes a los cuales él se oponía en los libros que él acogió. A este Nuevo Testamento abreviado, Marción agregó su propio libro, Antítesis, el cual sustituyó al libro de los Hechos. Marción se convirtió en un fanático de su evangelio, el cual declaró que era una maravilla por encima de todas las maravillas, un éxtasis, poder y asombro tal que nada que pudiera decirse o pensarse podría igualarlo. Cuando sus doctrinas fueron declaradas heréticas, él comenzó a formar iglesias separadas del sistema católico, las cuales se difundieron rápidamente. En ellas se practicaba el bautismo y la cena del Señor. Había una mayor sencillez de adoración que en las iglesias católicas y se frenó el desarrollo del clericalismo y la mundanadería. Conforme a su punto de vista acerca del mundo material, estas iglesias eran extremadamente ascéticas, prohibían el matrimonio y solo bautizaban a los que hacían un voto de castidad. Ellos consideraban que el cuerpo de Jesús no había sido de carne y hueso, sino que había sido un fantasma, aunque capaz de sentir al igual que nosotros y nuestros cuerpos. Cualquier error puede basarse en partes de las Escrituras. La verdad se basa sobre todo el contenido de las mismas. Los errores de Marción fueron el resultado inevitable de aceptar solo lo que le agradaba y rechazar el resto. La desviación del modelo original dado en el Nuevo Testamento para las iglesias muy temprano se enfrentó a una resistencia tenaz, dando lugar a algunos casos a la formación de grupos dentro de las iglesias decadentes, los cuales se mantuvieron libres de maldad y pretendieron convertirse en un modelo de restauración. Algunos de estos grupos fueron excluidos y formaron congregaciones aisladas. Otros, a los cuales resultó imposible conformarse a las condiciones imperantes, se separaron y formaron nuevos grupos. Estos nuevos grupos a menudo reforzaron a aquellos otros grupos que desde el comienzo habían mantenido la práctica primitiva. En los siglos posteriores, frecuentemente se hace referencia a aquellas iglesias que se habían aferrado a la doctrina apostólica y que aseguraban tener una sucesión interrumpida del testimonio desde el tiempo de los apóstoles. Estas iglesias a menudo, tanto antes como después del tiempo de Constantino, recibieron el nombre de cátaros o puritanos, aunque no hay evidencias de que ellas mismas se llamaran así. El nombre de noviciano fue otro nombre dado a los miembros de esas iglesias, aunque noviciano no fue su fundador, sino alguien que en su tiempo fue un líder entre ellos. Sobre esta cuestión que tanto perturbaba a las iglesias durante los tiempos de la persecución, de si se debía o no recibir a las personas que habían apostatado, o sea, que habían sacrificado a los ídolos después de su bautismo, Noviciano adoptó la posición más rígida. Fabián, un obispo martirizado en Roma, que en vida había ordenado a Noviciano, fue sucedido por Cornelio, que estaba dispuesto a servir a los apóstatas. Una minoría, oponiéndose a esta posición, eligió a Noviciano como obispo y éste aceptó su elección, mientras que Cornelio y sus amigos fueron excomulgados por un Cornelio en Roma, en el año 251 después de Jesucristo. El propio Noviciano fue martirizado más adelante, pero sus simpatizantes, conocidos como cátaros novicianos o por otros nombres, continuaron diseminándose ampliamente.
Ellos dejaron de reconocer a las iglesias católicas o de reconocer cualquier valor en sus ordenanzas. Los donatistas en África del Norte fueron influenciados por las enseñanzas de Noviciano. Ellos se separaron de la Iglesia Católica en cuestiones de disciplina, poniendo énfasis en el carácter de aquellos que administraban los sacramentos, mientras que los católicos consideraban más importantes los sacramentos en sí. Desde sus inicios, los donatistas, a quienes llamaron así por el nombre de dos de sus líderes, ambos con el nombre de Donato, se distinguieron de los católicos generalmente por su conducta y carácter superior. En algunos países de África del Norte llegaron a ser los más numerosos de las distintas ramas de las iglesias. Mientras las iglesias cristianas continúan desarrollándose en varias formas, una nueva religión gnóstica, el maniqueísmo, surgió y se difundió ampliamente, convirtiéndose en un temible adversario del cristianismo. Su fundador, Mani o Manes, nació en Babilonia en el año 216 después de Jesucristo. Su sistema dualista se nutrió de diferentes fuentes, entre ellas creencias persas, cristianas y budistas. Mani anunció su llamado a ser el continuador y terminador de la obra comenzada y llevada a cabo por Noé, Abraham, Zoroastro, Buda y Jesús. Él viajó y predicó su doctrina ampliamente, llegando incluso a China y a la India, y ejerció una gran influencia sobre algunos de los gobernadores persas de su tiempo, aunque finalmente fue crucificado. Sus escritos continuaron siendo venerados y sus seguidores, llegando a ser numerosos en Babilonia y en Samarcanda, se propagaron también en Occidente, y todo ello a pesar de la persecución violenta que enfrentaron. En medio de la confusión de tantas partes en conflicto, hubo verdaderos maestros que fueron capaces y elocuentes para dirigir a las almas por el camino que conducían a la salvación. Uno de ellos, cuyo nombre se desconoce, en su carta dirigida a un inquisidor llamado Dionisio, en el segundo siglo, se dispone a responder a las interrogantes hechas a los concerniente al modo de adorar a Dios entre los cristianos, el motivo de su fe, su devoción hacia Dios, el amor mutuo entre ellos, la razón por la cual ellos no adoraban a los dioses de los griegos ni seguían la religión judía, y por qué esa nueva práctica de piedad había llegado tan tarde al mundo. Él escribió: los cristianos se distinguen del resto de los hombres no por su país de origen ni por su idioma, viviendo en un lugar que la suerte de cada uno de ellos haya determinado, y siguiendo las costumbres de los nativos con relación al vestuario, los alimentos y el resto de sus conductas comunes. Nos demuestran su maravilloso y sobresaliente estilo de vida. Ellos viven en sus propios países, pero simplemente como residentes temporales. Como ciudadanos, ellos participan en todas las cosas con los demás. Sin embargo, lo soportan todo como si fueran extranjeros. Cada nación extranjera es para ellos como su país de origen, y su país natal es a su vez tierra de extraños. Ellos pasan sus días en la tierra, pero son ciudadanos del cielo. Obedecen las leyes establecidas por los hombres y al mismo tiempo sus vidas van más allá de lo que piden las leyes. Ellos son insultados, pues devuelven bendición. Luego, refiriéndose a Dios, dice: el Todopoderoso, Creador de las cosas, de todas las cosas, ha enviado desde el cielo y ha puesto entre los hombres al que es la verdad, la palabra santa e incomprensible, y lo que ha establecido firmemente en sus corazones. Él no ha enviado a los hombres, como uno pudiera haber imaginado, a ningún ángel o gobernador, sino al mismo Creador y diseñador de todas las cosas, por quien hizo los cielos, y por quien encerró el mar dentro de sus límites. Este fue el mensajero que Él les envió. Como un rey enviaba a su hijo, que también es rey, así lo envió Dios. Como Dios lo envió, a los hombres lo envió. Como el Salvador lo envió. No nos los envió como nuestro juez, aunque Él aún lo enviaría y lo enviará para juzgarnos. ¿Y quién podrá permanecer delante de Él? Y en lo referente a la demora para enviar al Salvador, Dios siempre ha sido el mismo, pero esperó pacientemente
Él se había formado en su mente un gran e indecible plan que solo le comunicó a su Hijo. Mientras detuvo su propio consejo sabio, pareció abandonarnos. Pero esto fue para dejar bien claro que por nosotros mismos no podemos entrar al reino de Dios. Pero cuando llegó la hora señalada, Él mismo aceptó llevar sobre sí la carga de nuestras iniquidades, ofreciéndonos a su propio Hijo como rescate. El santo por los transgresores, al inocente por los malvados, al justo por los injustos, al incorruptible por los corruptibles, al inmortal por los mortales. ¿Y qué otra cosa fue capaz de cubrir nuestros pecados, sino solo su justicia? ¿Por medio de quién fue posible que nosotros, malvados e impíos, pudiéramos ser justificados, sino solo por medio del Hijo unigénito de Dios? Oh dulce intercambio, oh insondable operación, oh beneficios que exceden toda expectativa. Que las maldades de muchos sean ocultas en un solo justo y que la justicia del santo justifique a muchos transgresores. Cuando la Iglesia entró en contacto con el Imperio Romano, surgió un conflicto en el que todos los recursos de aquel enorme poder fueron agotados en un esfuerzo en vano por vencer a aquellos que nunca ofrecieron resistencia ni se vengaron, sino que lo soportaron todo por amor al Señor en cuyas pisadas se mantuvieron. Sin importar cuán divididas estuvieran las iglesias en su teoría y práctica, fueron unidas en el sufrimiento y la victoria. Y aunque los cristianos eran realmente buenos ciudadanos, su fe les prohibía ofrecer incienso y rendirle honores divinos a emperadores o a ídolos, de modo que los cristianos eran considerados personas desleales al imperio y a medida que las adoraciones a los ídolos fueron formando parte de la vida cotidiana de la gente, así como de su religión, negocios y entretenimiento, los cristianos fueron siendo odiados por separarse del mundo a su alrededor. Contra los cristianos se adoptaron las medidas más severas, al principio de carácter irregular y local, pero ya para fines del primer siglo se habían declarado como ilegal al hecho de ser cristiano. La persecución se volvió sistemática y se extendió por todo el imperio. Hubo intervalos considerables de tregua, pero con cada respiración el ataque se hacía más violento. A los confesores de Cristo se les confiscaban todas sus propiedades, los encarcelaban, y no solo los ejecutaban en masa, sino que a su castigo le sumaban toda clase de tortura inimaginable. Los informantes eran recompensados, los que brindaban refugio a los creyentes corrían su misma suerte, y cada pedazo de las escrituras que fuera encontrado era destruido al instante. Para comienzos del IV siglo, esta guerra extraordinaria entre el poderoso imperio romano y las iglesias no resistentes, que aún así fueron invencibles porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte, parecían que sin duda terminaría con la completa desaparición de la iglesia. Entonces tuvo lugar un suceso que trajo un fin inesperado a este largo y espantoso conflicto. Constantino resultó victorioso en las luchas que estaban teniendo lugar en el Imperio Romano y en el año 312 después de Jesucristo obtuvo su victoria decisiva. Entró a Roma e inmediatamente proclamó un edicto que ponía fin a la persecución de los cristianos. Un año después, este edicto fue seguido por el Edicto de Milán, el cual establecía que cada hombre era libre de seguir cualquier religión que eligiera. De esta manera, el Imperio Romano fue vencido por la devoción al Señor Jesús de aquellos que lo conocían. Su constancia paciente y no resistente había transformado la hostilidad implacable y el odio del mundo romano, primero en compasión y luego en admiración. Al principio, las religiones paganas no fueron perseguidas, pero al perder el respaldo del Estado, fueron disminuyendo paulatinamente. La profesión del cristianismo se vio favorecida. La proclamación de leyes que abolían los abusos y protegían a los desamparados trajo consigo un ambiente de prosperidad nunca antes conocido. Las iglesias, libres de opresión externa, emprendieron el camino hacia una nueva experiencia. Muchas de ellas habían conservado su sencillez primitiva, pero muchas otras habían sido afectadas por los profundos cambios internos en su constitución, los cuales ya hemos notado, y ahora eran muy diferentes de las iglesias neotestamentarias de los días apostólicos. Su entrada
a un ámbito de mayores dimensiones, mostraría más adelante las consecuencias de estos cambios. Fin del capítulo 1.